7 de octubre, en el Día de la Lealtad Peronista, a nosotros se nos ocurre llamar a un radical, por lo menos un dirigente de extracto radical, Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria y referente de la Corriente Federal de Trabajadores. Sergio, ¿cómo le va? Julián Mengolini lo saluda. ¿Qué tal, Julio? Un gusto. Bueno, ¿cómo siente usted el 17 de octubre? Bueno, hemos sacado una solicitada, como todos los años, desde el sindicato, conmemorando el 17 de octubre como un día en que el pueblo argentino trabajador decidió acompañar a su líder en su momento y decidió irrumpir en los grandes temas de la política nacional y sacarse el corset de discutir solamente salarios, ¿no? Entonces, para nosotros es importante conmemorar esas fechas como otras que se conmemoran en el sindicato y que tienen que ver con la vida política. Siempre hemos conmemorado el 12 de octubre como fecha del primer gobierno sin fraude en la Argentina y de la llegada de un partido popular como la Unión Cívica Radical a través de Hipólito Yrigoyen al gobierno. Así que, con la misma connotación que el 12 de octubre, esta fecha o el propio 10 de diciembre cuando se recupera la democracia. Sergio, vamos un poquito ahora más a la actualidad. No lo escuché todavía pronunciarse después de la reunión entre los funcionarios del Gobierno Nacional y la conducción de la CGT, que tuvo un resultado, bueno, que ya todos conocemos, lo que creo fue Yasky, que llamó un bonito. ¿Qué lectura hace usted? La lectura es crítica del acuerdo. En realidad lo que hablamos en el Confederal cuando se trató el tema de facultar al Consejo Directivo a que tomara una medida de fuerza tenía que ver con discutir la recuperación del poder adquisitivo del salario. También hablamos del tema de la afectación en el trabajo por la cantidad de pérdida de puestos de trabajo, hablamos de un montón de cosas que yo no las veo plasmadas, por lo menos hasta esa primera reunión, con resultados magros como los que se han visto. Me parece que no ha sido la expectativa por la cual se le dio un mandato a la CGT, y acuerdo totalmente con lo que dice Pablo Moyano de que debería irse a un paro nacional. Sergio, buenas tardes. Pedro Rosenblatt lo saluda. Para quienes no formamos parte del mundo sindical, a veces es difícil entender cómo funcionan los sindicatos, y uno por ahí lee los diarios, mira el noticiero, ve que la economía está en recesión, que hay despidos, inflación, y dice, bueno, están las condiciones dadas para un paro. Pero ¿cuáles son las condiciones en términos gremiales que tienen que darse para que la CGT convoque un paro general? Bueno, son precisamente estas, por eso fue que en el Confederal surgió esa medida tan clara. Yo no veo que los puntos como vos acabas de enumerar, que son muy claros, es decir, hay caída de la actividad económica, hay caída de los puestos de trabajo por segundo mes consecutivo. Leía un informe, y no es de un diario que no lo trate bien al presidente. El diario Clarín, a través de un informe de Ismael Bermúdez, decía que nuevamente después del informe de los 120.000 puestos de trabajo habían caído de vuelta los empleos. Me parece que es un tema que no lo he visto por lo menos reflejado en ninguna acta que se esté pidiendo que cesen los despidos, o que se elimine el veto, que se sancione una nueva ley, o que se saque un decreto vinculándolo a una política antidespidos. Si permitimos que sigan despidiendo gente, seguramente el número o el ejército desocupado va a ser cada vez mayor. Las condiciones están dadas para un paro. Falta que lo interprete el Consejo Directivo o el triunvirato que conduce el Consejo Directivo de la CGT. Ahora, Sergio, por otra parte, el otro día leía una editorial de La Nación donde perdón, decía que un paro era casi conveniente para el gobierno nacional por la mala imagen que tenían la dirigencia sindical en general, y que al gobierno no le importa tanto si se va a un paro. Es una lectura, lógicamente, para los medios concentrados, la mala imagen no solo tiene que ver, a ver, si uno analiza la situación sindical, no hay mejor dirigente sindical para los medios concentrados, para el poder económico, que el dirigente sindical que no existe, porque de ese modo avanzan con política. El mismo diario es el que sacó una editorial vinculada a las reformas denominadas de segunda generación, que eran las laborales, en donde hasta proponían que nosotros mismos nos creáramos un fondo para pagarnos nuestra propia indemnización, con lo cual no me extraña que tengan esa visión respecto a un paro. Un paro, yo creo que todo el mundo sabe las consecuencias que tiene, y la consecuencia que tiene es que moviliza al mundo del trabajo, a los compañeros trabajadores, y a los que hay que darle respuestas después, porque creo que este es un gobierno que le ha dado bajo presión respuesta a distintas corporaciones. Se la dio a la corporación de los hombres del campo cuando decidió eliminar retenciones y disminuir la de la soja, que ahora tuvo que interrumpir esa medida vinculada a la soja, pero
no le liquidaron las divisas hasta que, cuando asumieron, hasta que no le sacó la quita de retenciones. Cuando va al Parlamento es un gobierno que con la corporación política negocia, porque envía una ley, como no tiene mayoría, se sienta a negociar y termina cambiando leyes por plata, o para las provincias o para el funcionamiento de las provincias. Hasta ahora, quien no lo ha presionado ha sido el movimiento obrero a través de su estructura, y quizá por eso el ajuste lo estén pagando los trabajadores. Por eso yo acuerdo la necesidad de un paro nacional. Ahora, pero entiéndame una cosa, porque sé que también ha habido mucho debate con eso, que si nosotros vamos por un lado, por otro. Un paro nacional tiene que ser con todas las centrales de trabajadores. Nosotros no podemos ser funcionales a una estrategia de que un sector haga un paro acompañado por 2 o 3 sindicatos y después terminemos siendo funcionales precisamente a la estrategia de gobierno de demostrar que solamente un sector para y que no es significativo en la sociedad. Si tiene que ser un paro, tiene que ser con todas las centrales de trabajadores adentro, y si no, cada uno tendrá en su actividad que hacerse cargo de por qué para o no para. Por lo pronto, nosotros los bancarios el 28 de octubre vamos a hacer un paro nacional de 24 horas en función de los mismos pedidos que le hicimos a la CGT: reapertura de paritaria, derogación del impuesto a la ganancia, preservar el trabajo ante el avance, en nuestro caso, de lo que denominamos uberización del sistema financiero. Si la CGT quiere hacer un paro o no, bueno, ya le dimos los instrumentos, de ahí en más uno no puede ponerle una pistola en la cabeza y decirle que tienen que parar. Sí, nosotros tenemos responsabilidad y la vamos a cumplir con nuestros afiliados. Le pregunto, ¿qué es la uberización del sistema financiero? Es la flexibilización de los sistemas de control del sistema financiero que permiten operar dentro del mercado financiero a una serie de jugadores, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, que no tienen ningún tipo de regulación y que afectan directamente el trabajo de los bancarios. Por ejemplo, Mercado Libre. Es un lugar hasta donde se pueden hacer transacciones de tipo sospechoso. Uno sabe que una entrada de reventa no se puede comprar. Usted por Mercado Libre la compra con una tarjeta de crédito. Ahí mismo se dan préstamos, o a través de ese tipo de instrumentos vía internet, también se dan préstamos que unen algunos sectores que tienen plata con algunos que no la tienen, y no hay ningún tipo de regulación del central. El mismo central saca regulaciones donde dice que hasta los servicios de reposición de dinero, cajero automático, puede hacerse con personal no bancario. Quiere decir que están apuntando a un sistema, como se denomina vulgarmente, uberización, cuando uno habla de la informalidad en el sistema. Palazzo, 2 cosas quería preguntarle. La primera es, supongamos que se imponen estas demandas de la clase trabajadora y finalmente la CGT convoca un paro general. ¿Después qué? Después tiene que haber respuesta del gobierno, y si no, tiene que haber intensificación de la lucha para obtener respuesta. O sea, claro, sería una primera medida, no es un fin en sí mismo. Sí, no es un fin en sí mismo, es una demostración de fuerza para demostrarle que de este lado de la sociedad, que son los trabajadores, se está pagando un ajuste absolutamente injusto. Nosotros no hemos sido parte de ninguna fiesta para tener que pagar los platos rotos de la misma, si es que los hubiera que pagar, ¿no? Lo otro que quería consultarle es por una eventual quiebre entre las bases y la dirigencia sindical. Pienso que hay algunos gremios que están siendo muy perjudicados por las medidas económicas del gobierno y que quizás los dirigentes no se están poniendo a la cabeza de lo que están padeciendo sus representados. Y pienso en el caso de usted, por ejemplo, que quizás su actividad no es la más afectada o no es la más perjudicada por las medidas económicas del macrismo, y que quizás pienso que alguna de sus bases decir, bueno, Palazzo, vamos más tranquilos, ¿no es cierto? Porque tampoco es que nos han afectado directamente a nosotros. Mire, es cuestión de tiempo, ¿no? Yo siempre trato de explicárselo a los compañeros, más estamos haciendo ronda de asamblea. Mañana y pasado tenemos las 3 últimas horas, no va a haber atención al público porque se van a desarrollar asambleas, donde nosotros le explicamos a los compañeros que es cuestión de tiempo. Esto es muy parecido a los 90. Es cuestión de tiempo que nos toque a nosotros, porque si usted tiene caída de la actividad industrial, caída del comercio, caída de la actividad económica, caída de servicios, es más tarde que temprano, pero le va a terminar tocando, porque sí, claro, son menos trabajadores con cuenta sueldo, menos trabajadores que van a pagar su tarjeta de crédito y van a generar un quebranto, menos empresas que operan con las entidades financieras y no van a llevar sus depósitos o sus posiciones al banco. Quiere decir que dentro de unos meses será, pero más tarde que temprano no va a terminar tocando. Acá lo que uno tiene que tener es la previsión de, conociendo cuál fue la película, porque este es un revival de los 90, que no llegue a la conclusión que al final va a ser el mismo y de que los trabajadores lo paguen. Ojalá los compañeros lo entiendan, así lo están entendiendo, por eso han sido muy efectivas las medidas que hemos venido tomando desde el 22 de septiembre que estamos con esto, y ya bueno, llega un momento que uno tiene, la paciencia tiene un límite, del 22 de septiembre que venimos anunciando que esto tiene problemas, y hemos decidido un paro nacional para el 28 de octubre, si no nos convocan a discutir la reapertura paritaria. Palazzo, ¿usted cómo entiende esta tibieza, por llamarlo de alguna manera, de la dirigencia de la CGT? Porque hay gente que dice, bueno, los compraron.
No, yo no abro juicio de valor. Yo sé que algunos muchachos o compañeras de ahí les encanta ponerle nombre propio a sus problemas, ¿no? A veces es Moyano, a veces Palazzo, a veces Yasky. Yo no hago nombre propio de los compañeros, me merecen respeto. Sí creo que la posición política que tienen respecto a confrontar en los tiempos que hay que confrontar con este gobierno es equivocada. Yo hablo de política y creo que la política que están llevando a cabo es errada. Le pregunto también por otro de sus colegas, Barrio Nuevo dijo, hay que apoyar al gobierno no menos de 2 años, un poco también... 2 años también. Sí, por eso. Sabía de Tiene un karma con los 2 años. Claro, esta declaración pareciera que es un gaste a sí mismo, ¿no? No, a ver, cuando un gobierno afecta los intereses de la clase trabajadora, que nosotros tenemos la noble tarea de representar y tratar de hacerlo lo más digna y transparentemente posible, acá no se trata de los tiempos que necesita el gobierno, se trata de los tiempos de los trabajadores, y los tiempos de los trabajadores hoy indican que deberíamos estar con los guantes puestos y arriba al ring, no en los camarines y esperando que nos llamen a subirnos al ring. En Palazzo, mañana no, el miércoles hay un paro nacional de mujeres. La Asociación Bancaria de Alighieri. Bien, usted es uno de los pocos, le tengo que decir, porque acá en Futurock tenemos siempre la costumbre de preguntarle a cualquier dirigente sindical cuál es, bueno, si tienen alguna política de género dentro del gremio, del sindicato, y la verdad que nos contestan cualquier banana. Bueno, yo prometo contestarle seriamente. A ver, lo pongo a hace 3 años, un poquito antes que yo asumiera como secretario general, pero estaba ejerciendo la Secretaría General, ya el adjunto estaba ejerciendo, propuse una reforma al Estatuto de la Asociación Bancaria, creando la Secretaría de Género, Igualdad y Derechos Humanos dentro de la organización. Esa Secretaría ha hecho una labor espectacular. Durante este tiempo nosotros hemos podido recopilar datos importantes y hemos empezado a corregir a través del convencimiento y sentarnos con el sector empresario. Le tiro algunos datos vinculados al género. De los 50 principales sueldos del sistema financiero argentino, solamente el 17% son mujeres, siendo que son el 48% de la planta de personal. Esto se logró modificar después de estos 3 años que esta Secretaría ha trabajado, porque en principio era un 10%. Si uno toma salario de toda la masa salarial femenina versus la masculina, antes de la Secretaría nosotros teníamos una diferencia salarial del 25% entre mujeres y hombres. Esa brecha se ha achicado entre un 17, 18 y hasta un 20 en algunas entidades financieras, pero ha disminuido. Y ahora han elaborado un proyecto las compañeras que están a cargo de la Secretaría, junto con el Encuentro Nacional de Mujeres Bancarias que se realiza todos los años, donde vamos a llevarlo a la paritaria, donde imponemos una serie de temas vinculados al género para que sean contemplados dentro de la convención colectiva nuestra. Palazzo, la última por mi parte. ¿Está pensando en las elecciones del año que viene? ¿Le preocupa un eventual triunfo del oficialismo o no forma parte de Mira, a mí me preocupa muchísimo que el oficialismo continúe con su política. Si estas son las políticas con las que van a continuar, tengo claro que hay que construir un espacio con una nueva mayoría donde se plantee la necesidad de un cambio en este gobierno. Si usted me pregunta si yo en lo personal tengo alguna intención política, ninguna. Tengo una elección en la Asociación Bancaria el año que viene, donde se renuevan autoridades y donde, bueno, aspiro a ser reelecto junto con la conducción actual de la Asociación Bancaria. Pero no obstante ello, nosotros no nos sacamos el sallo y creo que como organización sindical y creo que como corriente federal a la que pertenece la Asociación Bancaria, tenemos que elaborar un programa y que el sector político adhiera al programa que plantee el movimiento obrero a través de esta corriente. No quiero ser ni el brazo gremial de ningún partido político ni de ninguna interna política. Quisiera que el movimiento obrero exprese un programa que confronte con este modelo político, económico y social que impulsa la derecha en la Argentina y que los sectores políticos que quieran construir una nueva mayoría a partir de ese programa estén presentes. En Palazzo, después de la reunión entre el gobierno y la CGT o la cumbre de la CGT, Pablo Moyano estuvo amenazando con romper con la CGT. Y la verdad que usted se lo escucha y su discurso se parece más al de la CTA y la verdad que bastante poco al triunvirato que conduce. No le pregunto si hay posibilidad de ruptura, imagino que me va a decir que no, pero la verdad que es difícil imaginarse esa relación. No, le doy más, mire, por ahí en el discurso y en la acción tenemos denominadores comunes con algunos compañeros de la CTA. Lo que quiero decir es que yo no agrego en el modelo de conducción gremial de la CTA. Me parece que CGT debe haber una sola y no deben haber distintas centrales de trabajadores porque esa atomización y ese fraccionamiento permite que hoy, por ejemplo,
conduzca la CGT un sector que no tiene el mismo perfil que estamos teniendo muchas organizaciones sindicales. Si los compañeros de la CGT hubieran estado dentro de la CGT, sumado a todos los demás que estamos planteando un modelo distinto, seguramente hoy seríamos conducción en la CGT y no estaríamos mirando el partido desde afuera. Palazzo, muchísimas gracias, le mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Era Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria y también referente de la Corriente Federal de Trabajo.